Ya es hora de comenzar a combatir a los ateos, físicos, matemáticos, sociólogos, antropólogos, arqueólogos ateos, escépticos, agnósticos, estudiosos, maestros universitarios. Ahora el próximo mes tengo una conferencia de líderes en una universidad en Omaha, Nebraska, la pueden ver en nuestra página de internet, con puro personas de nivel universitario en Estados Unidos, maestros también, muy preparados todos, y ya podemos pararnos enfrente de cualquier plataforma como cristianos con este libro por delante. Porque este libro debate todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y el sistema de pensamiento de la Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía humana. Tenemos las armas, las municiones, cargados en nuestras vidas, en nuestro corazón, para poder presentar defensa de la esperanza que hay en nuestras vidas. En este mensaje acerca de las evidencias de la existencia de Dios, vamos a comenzar a hacer algunas preguntas o interrogantes, las cuales vamos a ir contestando y vamos a ir desbaratando filosofías y argumentos en contra de la existencia de Dios. Esto es muy importante para todos ustedes por la televisión que nos ven, que están en la universidad, a sus maestros como estudiantes en la secundaria, en la primaria también, para que tengas armas y puedas contestarle a los maestros la absurda e irrazonable manera de pensar de negar a Dios. ¿Es razonable creer en Dios? O sea, partiendo del razonamiento, ¿es razonable creer en Dios o es irrazonable creer en Dios? ¿Puede probarse la existencia de Dios sin apelar a creencias religiosas o sin que alguien nos tenga que decir, es que tienes que creer en Dios porque es un dogma de fe? ¿Podemos probar la existencia de Dios sin que seamos obligados a creer en Dios? ¿Cómo podemos saber que realmente existe Dios? ¿O no hay manera de saber que Dios existe? ¿Existen evidencias para la existencia de Dios? Millones de personas actualmente viven completamente ajenas a la realidad de la existencia de Dios. O tal vez piensan que se fue Dios de vacaciones, o que solamente somos iguales a los animales y que existimos sin ningún propósito ni sentido para vivir. Este concepto popular puede proveerle a millones de seres humanos pues cierta libertad y autonomía, pero jamás les podrá librar de la vaciedad y de la falta de propósito para sus vidas. Continuamente estoy leyendo acerca de billonarios, deportistas famosos, artistas de cine, políticos, que continuamente vemos que tienen casas de 50, 75 millones de dólares. Una serie de vehículos, ¿verdad? 10, 15 vehículos de los más exóticos que te puedas imaginar. Cuando son entrevistados estos artistas, deportistas, políticos, dueños de empresas multimillonarias, confiesan el 95% de ellos, soy una persona enteramente vacía, rodeada de cantidad de cosas y de cantidad de gente, pero en mi corazón y en mi vida soy la persona más sola del mundo. Una de ellas es un mexicano muy conocido y tal vez reconocido como el más grande millonario de México, que continuamente expresan su soledad y la vaciedad de sus vidas. Millones de personas también actualmente tienen medios para vivir, pero sin embargo no tienen significado para vivir. En Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2, el rey Salomón comenzó a examinar la vida sin Dios, porque él apostató, el rey Salomón apostató. Y cuando el rey Salomón apostató y probó esa vida sin Dios, dijo, voy a probar mi vida ahora con placeres, a disfrutar a las mujeres que tengo, tal vez drogas también experimentó con drogas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y cuando Salomón quiso salirse del control de Dios y experimentó todo lo que aparentemente el mundo le sigue ofreciendo a todos los seres humanos, Salomón concluyó y dijo en Eclesiastés 2 del 1 al 2, le dije a mi vida, voy a probar esto, voy a probar aquello, pero a la risa
le digo enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, tenemos ejemplos como el de Salomón, ¿verdad? Cantidad, como repito, actualmente en políticos, deportistas, artistas, que llegan a la misma conclusión. Actualmente tenemos también contactos aquí en México, ¿verdad? Con muchos artistas que se están convirtiendo, vedettes que se están convirtiendo, como ustedes no se imaginan. Tenemos una cantante muy famosa en México, ¿verdad? Que ya levantó una iglesia, gracias a Dios, y a su iglesia asisten cantidad de artistas y cantantes famosos, y todos llegan así. Vengo, ¿verdad? Del mundo artístico, de todo el mundo me alaba mi cuerpo precioso, vedettes con unos cuerpos increíbles, parecen Barbies, y divorciadas 2, 3 veces. Operadas 50 o 100 veces o no sé cuántas veces, levanta la mano y se les levanta la patita también cuando se mueven muchas veces, ¿verdad? Y esto lo comprobaron en el último Miss Universo. En el último Miss Universo que hubo, el 80% de las muchachas en Miss Universo, el último que hubo, menores de 23, 24, estaban todas, el 85% tenían más de 4, 5, 6 cirugías en su cuerpo. Que más pompis, que más pantorrillas, que más esto, que más busto, etcétera, etcétera. O sea, llegan esas mujeres que no han desarrollado sus músculos, ni sus tejidos, ni sus tendones. Y como dice el más grande de los cirujanos plásticos que vive en Miami, Florida, si una mujer se opera antes de los 40 años, arruina para siempre su cuerpo. Porque los tejidos no han sido completamente afirmados, entonces se les comienza a los 30 años a deformar, o se les hace la boca así, o se les cierran los ojos, o se les jala más, y ya no son ellas. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que antes de esa edad ya quieran ellas meterse cuchillo? Pero todo ¿por qué? Por la competencia que existe. Es que es bella, quiero ser más bella que ella. Y desgraciadamente, si tú te metes a una telenovela, escogen a las mujeres más bonitas y a los hombres más guapos. Y creemos que así somos todos. Y no es cierto. La mayoría tenemos cara de armadillo. Entonces, Dios, y creemos y les tenemos envidia, ¿no? Y sabes que esos galanes que tuvieron esas muchachas, tú no sabes lo que se conoce como la maldición de la belleza. El precio que se paga por ser tan bello, tan guapo, tan bonita. ¿Por qué? Porque llega el momento en que esas muchachas no se conforman con uno y viene el otro millonario y le ofrece otro y se van con el otro y con el otro. Llegan a los 30, 35 años de edad, ya le entregaron su cuerpo a más de 20 hombres. Comprobaron con todos y ninguno les pudo satisfacer porque se creen tan bonitas que necesitan lo mejor y pueden andar de uno y en otro y en otro. La maldición de la belleza. Qué padre, ¿verdad? Que te cases con alguien mejor con cara de armadillo, ¿verdad? Y que tu matrimonio dure mucho más tiempo y que te des cuenta que no, un matrimonio no puede estar basado en la belleza externa. A la luz de nuestra crisis social, en el Salmo 49, el rey David escribió estas palabras. Salmo 49, del 11 al 2. Su íntimo pensamiento, o sea, de todas estas personas que estamos hablando y que nos rodean, el íntimo pensamiento de estas personas es que sus casas serán eternas. Piensan que les va a durar todo y que lo que tienen es eterno y se aferran a los bienes materiales. Sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Esto es increíble porque hasta las iglesias ha entrado esto. Yo conozco iglesias donde si tú das cierta cantidad de dinero, a tu banca le ponen tu nombre. Increíble. Y esa banca solo tú te puedes sentar ahí. O sea, tienes una acción, ahora sí que se podría llamar, ¿verdad? Acciones dentro de las iglesias. O te dicen que si mandas predicadores, si mandas tal cantidad de dinero, te van a mandar grabar en tal parte o en tal pared con letras de oro tu nombre. Entonces, todo esto, ¿verdad?, viene de la mercadotecnia mundana que se está infiltrando a la iglesia cristiana y que comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que a mí qué me importa que mi nombre o no esté mi nombre. El que es glorificado en la iglesia es el Hijo de Dios, Virgen de la Macarena. Mas el hombre, dice el Salmo, no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Increíble. Cuando es la palabra de Dios,
el Espíritu Santo no se ha equivocado. Y el Espíritu Santo compara a este tipo de personas, las compara con los animales. ¿Por qué? Aunque no son animales, porque llevamos la imagen y la semejanza de Dios, viven solamente para trabajar, para comer y para dormir. ¿Qué hace una vaca? ¿Qué hace un burro? ¿Qué hace un perro? Comen, se duermen. Las vacas, todo el día, paste, y se duermen. Y se levantan y comen y duermen. Los animales para eso viven. Pregunta una persona, oye, ¿tú para qué trabajas? Para comer. ¿Y para qué comes? Para trabajar. ¿Y no hay otro propósito en tu vida? ¿No has podido descubrir a Dios? ¿No te das cuenta que puedes disfrutar de viaje a Acapulco o con dinero o sin dinero disfrutar la vida? No. ¿Por qué? Porque todas sus metas y todos sus objetivos son hacer dinero. Y se enseña a los hijos, dice, cásate con un muchacho que tenga esto, que tenga convertible, que tenga dinero y con una muchacha bonita, y creemos que ya está garantizado nuestro destino. Dice el versículo 16 al 20 del mismo capítulo 40 de los Salmos, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, otra vez se vuelve a repetir, es semejante a las bestias que perecen. El doctor Erich Fromm, que no era cristiano, pero está reconocido en el mundo académico como uno de los más grandes especialistas en la conducta humana, el doctor Erich Fromm escribió estas palabras que están bastante relacionadas con lo que acaba de decir el rey David. Dijo así el doctor Fromm, la mayoría de las personas que me visitan sufren de una muerte interior del alma. Viven en medio de la abundancia, pero no tienen gozo ni tienen paz. Estamos hablando de un psiquiatra, ¿verdad? Que famosísimo, reconocido como de los mejores que hay, que está reconociendo que hay algo mucho más en sus pacientes que les hace falta. En otras palabras, me visitan millonarios, me visitan hombres, médicos, diputados, políticos, y me doy cuenta que todas estas personas que me visitan no se diferencian de los animales, son como zombies. Parece que no tienen alma, no tienen más que un objetivo, vivir para qué, y ya que tengo dinero, ya que tengo belleza, ¿y ahora qué sigue? Ya fui presidente de la República, te dura 6 años, compadre, el puesto. Ya fuiste gobernador, te dura 4 años o 6 años. Y cuando acabes eso, ¿qué? Y ya soy guapo, y ya soy artista, y cuando llegues a los 40 años, que tengas cara de rana, ¿verdad? Y que ya se te haya quitado de la belleza y todo, ¿qué vas a seguir viviendo en eso? Obsesionada, como las artistas de Hollywood, como Elizabeth Taylor, que a los 80 y tantos años de edad se casó la niña 9 veces. Veamos ahora entonces la importancia de tener a Dios. El tema de la existencia de Dios tiene muy serias consecuencias para la existencia de cada uno de nosotros. Porque ningún otro asunto es más importante para el ser humano y profundo que estar conscientes que no somos animales. Que no vivimos solamente para producir, para hacer dinero, para destacar, para ser adorados, para ser aplaudidos, para ser reconocidos. Hay cosas mucho más profundas que esas en la vida. Es importante la importancia de Dios antes de probar la realidad de Dios como lo vamos a hacer. Hace algún tiempo un oficial de policía observó a un hombre en la orilla de un puente que estaba listo para aventarse y suicidarse. El policía se acercó con este suicida potencial y le dijo, hagamos un trato, dame 10 minutos para probarte que vale la pena vivir. Y entonces te doy yo a ti 10 minutos si tú me demuestras por qué no vale la pena vivir y te avientas entonces. Bueno, pasaron 20 minutos
Y entonces le dijo el policía, si no te convenzo, te puedes suicidar. Después, de acuerdo a esta historia, después de los 20 minutos, los dos se tomaron de la mano y se brincaron hacia abajo. Esta historia nos hace preguntarnos, ¿vale la pena vivir? ¿Cuál es la base lógica? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la base de nuestros valores morales? ¿Cuál es la base de todas las cosas morales y racionales? ¿Cuál es la base de nuestra dignidad y de nuestra personalidad? Un gran hombre también literato, William Shakespeare, inglés, escribió Hamlet y otras obras. Yo me recuerdo cuando era joven que también estuve mucho tiempo en el drama y me encantaba la actuación. En una obra de teatro en la escuela me dieron el papel de Hamlet. Morir, vivir, dormir no más, he aquí el problema, que es más levantado para el espíritu sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas. No se me olvidan todavía todas esas frases de la obra de Hamlet que tenía yo que repetir. Y es lo que dice Hamlet, morir, dormir no más. O sea, ¿no te gusta vivir? Mátate. Así dijo Hamlet, es morir o dormir. ¿Estás vivo? Sí. ¿Sabes una cosa? Forja tu carácter, porque si estás vivo, vas a sufrir. El mundo es para aquellos que arrebatan el reino de Dios. Y si comienzas, y me traicionó, y me puso los cuernos, y me divorcié, y ya nadie me quiere, y a la víctima, y me pasó esto porque hizo estas cosas, y como cuando comenzamos a hundirnos en una autolástima, y en victimizarnos y creer que mi mamá y no me comprende, y mi novio y mi novia, y cuando no somos lo suficientemente maduros para saber que en este mundo en el que vivimos es un valle de sombras, de valles y de muerte, de tragedias, de violencias naturales, de problemas morales, todos vamos a ser traicionados alguna vez. Todos vamos a ser perseguidos, todos vamos a ser odiados, todos vamos a recibir calumnias, todos estamos en un mundo de pecado controlado por Satanás. Ahora, para enfrentar este mundo tan cruel en el que vivimos, se necesita que fortalezcamos interiormente nuestra vida interior. Y esta es la razón por la cual cuando cayó la bolsa de valores hace algunos años en Nueva York, el 60% de los billonarios se suicidaron. ¿Por qué? Porque al enfrentar el mundo y al enfrentar la bancarrota y la pérdida y el divorcio, se matan o matan a los demás. O me engañaste, te mato a ti y a mis hijos. ¿Por qué? Porque eres para mí nada más. Y no creemos, ¿verdad?, que si te ponen los cuernos tiene una mejor mujer para ti, Dios. ¿Para qué la matas? Déjala que siga viviendo, que se vaya con el gavilán pollero o con el que se fue. Pero se necesita, ¿qué cosa? Carácter para poder enfrentar la vida. ¿Y saben algo? Que cuando venimos a Cristo, esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de formar en todos los soldados que pertenecemos al ejército de Cristo. Carácter. Nos está Dios blindando para aguantar misiles Tomahawk. Ya no balitas 22 ni 25. Los misiles que nos avienta el maligno y los problemas que enfrentamos en el matrimonio y en los divorcios y en la persecución y en el gobierno y en las malas entendidos, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir de pie y acabar con gozo, no amargados. Porque el que se amarga en esta vida no entra a la tierra de Canaán. Escúchame muy bien, el veneno más grande que te impedirá acercarte a Dios y recibir su gracia es la amargura. Amárgate contra alguien o contra algo y es el veneno más grande que tu alma pueda tener. Entonces, si no hay Dios, ¿verdad? Somos como animales y es como si estuviéramos en una librería mirando los libros, pero sin tener la capacidad de leerlos. En otras palabras, vivir sin entender por qué vivimos. Como animales en una librería, viendo miles de libros y sin poder entender ningún libro. Vivir en la vida sin entender por qué estamos aquí.
¿Por qué existe el sol, el diseño maravilloso, la belleza? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió la maldad? Todo tiene respuestas en la Biblia. Y necesitamos esas respuestas para poder seguir viviendo y seguir ayudando a millones de personas como tú y como yo, antes de Cristo, que necesitan el mensaje de la gracia de Dios. ¿Somos acaso, señores ateos, el producto accidental de la materia que evolucionó de un grano de polvo y se desarrolló en personas humanas, señores ateos? ¿Acaso si realmente existe una creación accidental, como dice y sostiene la teoría de la relatividad y la teoría de la evolución de Carlos Darwin, de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud, de Jean-Paul Sartre, de Bertrand Russell y de todos estos hombres ateos que han tratado de escribir que somos el resultado de un accidente? Si somos el resultado de un accidente, todo comenzó con algo. Ahora, si comenzó todo con la materia, ¿acaso la materia puede pensar? ¿La materia puede tener conciencia? Entonces, ¿de dónde salieron los pensamientos y la conciencia? Que son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos trascienden la materia. Yo no puedo capturar los pensamientos, ni tú sabes lo que yo estoy pensando. Pero estoy en un mundo espiritual donde estoy en contacto, pensando con seres espirituales, porque Dios conoce mis pensamientos. Entonces, estas explicaciones no tienen respuesta en el ateísmo. ¿Acaso la materia produjo los sentimientos y la conciencia? ¿Puede la nada producir nada? ¿Cabeza de calabaza? La ausencia de Dios en la realidad, ¿verdad? Jamás se puede explicar por qué la búsqueda de la verdad, del bienestar social, de la justicia, del vacío tan grande que existe en el alma humana. En Eclesiastés 6, del 1 al 2, el mismo Salomón volvió a decir: he visto que a muchas personas Dios les da dinero, les da fama, les da belleza, y tú envidias a la que está bonita, el que está guapo, al que tiene mejor carro, y Dios a muchas personas les ha dado muchas cosas, y tú te preguntas, como dice el Salmo 73, David: Dios mío, cuando vi la prosperidad de los impíos, casi resbalan mis pasos, dijo David. O sea, nos da envidia porque es algo natural. Oye, yo aquí estoy como cristiano, no me emborracho, no tomo, y mi compadre llega y viva la vida y viva el América. Y hasta atrás llega mi compadre y se levanta como si nada. Pero ¿sabes una cosa? Tu compadre es igualito a un animal y al perro fido que tienes ahí en tu casa. Y tú tal vez no tienes lo que tiene tu compadre, pero ¿sabes una cosa? Tienes conciencia de Dios y espérate, porque es importante la paciencia. Espérate, porque el que ríe al último, ríe mejor. Vas a ver en 3 o 4 años a tu compadre si sigue igual. Y te vas a ver tú en 2 o 3 años si tú sigues a Dios y creyendo las promesas de Dios. ¿A dónde te va a poner Dios? Arriba de tu compadre. La historia del hombre que se fue de pesca es una realidad también como una historia. Nos va a ilustrar esta verdad. Estaba un hombre pescando y cada vez que pescaba un pez grande, lo agarraba y lo devolvía al lago. Y cuando pescaba un pez chiquito, se lo guardaba en la canasta. Y así estaba, sacaba los grandes y los devolvía al lago, sacaba los chiquitos y los guardaba en su canasta. Un hombre que lo estaba observando de lejos le preguntó, viendo que era algo tonto e irracional: oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué a los peces grandes los devuelves y te quedas con los chiquitos? Y el pescador le contestó y le dijo: es que en mi casa tengo un sartén de este tamaño y nada más caben los chiquitos. Y de la misma manera, ¿verdad? Existen millones de personas que no aceptan la existencia de Dios por el tamaño de sartén que tienen en su mente. ¿Cómo los pensamientos de Dios son tan grandes, más altos que los nuestros, y sus caminos más grandes que los nuestros? No aceptan la realidad de que puede haber algo superior a la mente y al sartén que tienen de mente y de cabeza en su casa. No aceptan esta realidad. La idea de Dios no les cabe en sus pensamientos. La verdad es que hay realidades, señores ateos, mucho más grandes de la mente finita que tenemos, y al rechazarlas nos parecemos a ese tonto y necio pescador. Lo rechazo porque no cabe Dios en mis pensamientos.
En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 2, nos dice estas palabras hace 2000 años. 1 Corintios 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sócrates, Platón, Darwin, Nietzsche, Hitler. La Biblia dice que nadie conoce la mente de Dios. Y el único que conoce la mente de Dios, el único que conoce la mente del gran maestro de maestros, creador y diseñador de los cielos y de la tierra, es el Espíritu Santo. Bueno, si solamente hay alguien que conoce la mente de Dios, que es el Espíritu Santo, te necesito, ven a mi vida, porque si no tengo al Espíritu Santo, ¿qué cosa? Nadie puede conocer a Dios. Y esta es la promesa que Dios nos hace. Recibirán el Espíritu Santo cuando reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando un cristiano reconoce sus pecados y reconoce a Jesucristo como su Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, no mi racionalidad ni mi capacidad. Yo puedo tener doctorado en ciencias políticas y ser filósofo, y como William Shakespeare, un gran literato, y un gran político, y un gran físico matemático, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis capacidades mentales e intelectuales son pequeñas. Es como un cerebro de un caracol comparado con el cerebro humano. Es incapaz e imposible que el ser humano, por sus facultades naturales, entienda a Dios. Es Dios el que tiene que entrar a nuestras vidas para que nosotros comencemos a entenderlo. ¿Y cuál es el libro que el Espíritu Santo usa para poder comenzar a guiarnos a conocer a Dios? La Biblia. No hay otro. No es el Código Da Vinci, no es el Evangelio de San Judas Tadeo, no son los libros que encontraron por allá escondidos, no es los libros de José Benítez, El caballo de Troya, no es esas cosas. No esperes conocer a Dios en los autores de libros del mundo, porque ellos hablan barbaridad y medias. Les llamamos diarreas mentales, yo les llamo marihuanadas. Profesando ser sabios, se creen necios. Y comienzas a leer esto al filtro de la Biblia y te espantas de la realidad. Dice el mismo capítulo de 1 Corintios 2 que solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Entonces dice el versículo 12, y nosotros hemos recibido al Espíritu del mundo, no lo hemos recibido, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, aquí todos ustedes que nos ven y que nos oyen a través de la televisión y del radio y del internet, etcétera, etcétera, todos los que están atentos a esta conferencia están conscientes de una realidad. Solamente en tu vida hay una o dos partes del Espíritu. O tienes el Espíritu del mundo, por eso actúas como el mundo, por eso le crees a los autores del mundo, por eso sigues las cosas del mundo, o tienes al Espíritu de Dios. Y si tienes al Espíritu de Dios, tu vida se encuentra en una transformación. Y cada vez estás comprendiendo más a Dios y entendiendo más sus pensamientos. Cada vez hay más amor en ti, cada vez hay más paz, cada vez hay más gozo. Cada vez comienzas a producir como un árbol fruto, porque el Espíritu de Dios radica, mora dentro de ti. Y dice el versículo 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando alguien llega y me dice, hermano Alducin, usted es un hombre sabio, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, pues que no te habías dado cuenta desde antes. Pero cuando ya tenemos al Espíritu de Dios y crecemos conociendo a Dios, cada vez somos más chiquitos. ¿Saben qué? Porque mientras más cerca caminamos de Dios, más conscientes estamos de nuestras incapacidades. Mientras más cerca camino de Dios, más consciente estoy de mis pecados, de mis maldades. Mientras más camino cerca de Dios, más consciente estoy que no puedo hacer nada sin Él. La insuficiencia y la incapacidad del ser humano para no alcanzar nada en la vida sin Dios. Y esto es la conciencia que un cristiano tiene que desarrollar.
la humildad y la mansedumbre. Si tienes sabiduría, no es mi sabiduría, es la sabiduría de la Biblia. Si eres elocuente, no es mi elocuencia, es la capacidad y el privilegio que el Espíritu Santo nos toma como instrumentos para ser simplemente instrumentos, guantes. Somos un guante donde Dios entra y solamente nos está usando. Somos como el burro que llevó a Cristo a Jerusalén. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cuánta gente va ahí alabando y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que no somos más que los burritos que llevamos a Jesucristo. Cuando recibimos el aplauso, gracias, ¿verdad? Gracias, amado Paul. Yo sabía que lo merecía. Cállate, no eres más que el burro de Jesús. Muy bien, veamos ahora a continuación la evidencia cosmológica. La palabra cosmos es cosmos del universo, logos, conocimiento. Uno de los más fuertes argumentos para probar la existencia de Dios es la evidencia cósmica. La existencia, vamos a seguir una línea lógica y elemental de razonamiento. Vivimos en un universo perfectamente bien afinado. El universo en el cual nos encontramos es como una computadora perfectamente bien afinada y diseñada, caminando 1000 veces mejor que la maquinaria de un reloj. Yo agarro el reloj y lo desarmo y tiene cosas, pero que se necesitan lentes especiales y tornillos especiales para ver que mi secundero esté caminando continuamente y me dé la hora exacta durante 10, 20, 30 años que tenga mi reloj. El universo es como un reloj, como una maquinaria superior perfectamente bien afinada, diseñada, calculada, escúchenme, matemáticamente y ordenada por algo que está detrás. Porque si yo veo una pintura, hay un pintor. Si veo un edificio precioso, hay un arquitecto. Si veo un reloj, hay un relojero. Si veo un libro, hay un autor detrás del libro. Todas las cosas tienen una causa de ser. Y si vemos un universo diseñado, calculado, afinado matemáticamente, con un diseño precioso donde todo funciona, cualquier cosa que se saliera del funcionamiento, el universo explotaría, yo llego a una conclusión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Oh Dios, tú tienes que existir, tú tienes que estar detrás de todo esto. Esto no pudo haber surgido de la nada ni accidentalmente. La vida no es un accidente tampoco, hay una razón por la cual existimos. Como dice el Salmo 19, ¿verdad? La gloria de los cielos cuentan la gloria de Dios. No se necesita, dice Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Y está hablando de los paganos que no tienen la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, lo que es invisible se hace visible a través de las cosas hechas, de manera que ni los aucas, ni los aztecas, ni los chichimecas, ni ninguna tribu, ni ningún pagano, ni budista, ni nadie tiene excusa para decir el universo se hizo solo. Por eso en la conferencia que dimos ayer, la religión del anticristo, demostramos que desde el hinduismo, que es la religión más antigua, hasta nuestros días, el hombre es incorregiblemente religioso, como dijo Sigmund Freud, el psicólogo vienés. El hombre es incorregiblemente religioso. Siempre a través de todas las civilizaciones y de los años, el ser humano ha tratado de adorar algo, sentir algo, y los que no van a las pirámides de Teotihuacán. Hazme el favor, van a las pirámides de Teotihuacán a recibir energía, por el amor de Dios. O se van a las a las pirámides de Egipto, tantas cosas que inventamos, ¿verdad? Pero es que estamos conscientes de que hay algo que trasciende nuestra conciencia humana y la vida natural del ser humano en este planeta. Vean ustedes en Isaías 40, hace 2750 años, lo que este profeta escribió acerca de Dios. Isaías 40, versículos del 12 al 14.
¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Saben ustedes la cantidad de agua que existe en el planeta Tierra? ¿Saben ustedes que 2/3 partes del planeta son agua? Y dice el profeta, guiado por el Espíritu Santo, que esta cantidad de agua cabe en la mano de Dios. Es simplemente usando comparaciones para que tengamos una ligera idea nada más de la grandeza de Dios. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Fíjense, en una mano de Dios cabe todo el agua del planeta Tierra. Le bastaron 3 dedos para los trillones de trillones, cuatrillones, quinquillones de granitos de arena que hay en el mundo. Dios los juntó con 3 dedos. Pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. En otras palabras, cuando Dios fundó este planeta, lo midió. La Tierra tiene que tener esta circunferencia. No hizo que aparezca una bola ahí flotando. Midió exactamente Dios porque Él es el gran diseñador. Y la Tierra tenía que tener exactamente la curvatura, la inclinación de 23,5 grados sobre su eje exactamente. La distancia que tenía que tener la Tierra del Sol tenía que ser perfectamente bien calculada, porque más cerquita del Sol o el Sol más rojo o menos azul no podría producir la fotosíntesis. Tendría la Tierra que dar su giro en 24 horas para que nosotros no sintiéramos que estamos en la rueda de la fortuna, ¿verdad? Ahorita la Tierra está girando a cierta cantidad de kilómetros sobre su eje en 24 horas y al mismo tiempo nuestro planeta está siendo trasladado. Gira y se traslada y ninguno lo siente. Pues gracias a esto Dios calculó para que el movimiento fuera perfecto y para que a través de este movimiento de la Tierra y su traslación hubieran 4 estaciones del año. Para que no nos aburriéramos con puro invierno, con pura primavera, con puras hojas cayéndose en el otoño, ¿verdad? Para que tuviéramos diferencias y supiéramos que la vida tiene cambios. Hoy es primavera, ahora el otoño se comienzan a caer y así es la vida. La vida a veces tenemos valles, ¿verdad? Donde estamos tranquilos y y hay montes que subir. Hay montes y valles. En los montes nos ejercitamos, bajamos a los valles, pero en la vida hay sombras y muerte y sufrimiento y Dios nos está entrenando para enfrentar la vida con valor. Dice en el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Los ateos? ¿Quién puede? Si este Dios existe, estamos siguiendo solamente la ley de la cosmología. Si este Dios existe y nos ha maravillado con esta creación, ¿puede un ateo decir, bueno, mira, yo no creo en Dios, porque si Dios es Dios, ¿por qué permite que los niños se mueran? ¿Y por qué permite tantas maldades y los tsunamis y las tragedias? Bueno, señor ateo, es lo que yo les he contestado. Tú no estás dudando, fíjense, tú no estás dudando, tú te dices ateo y me estás diciendo que eso fue lo que te guió al ateísmo, porque el 90% de los ateos son ateos heridos, lastimados. Algo les pasó en sus vidas que se amargaron contra Dios. No pudieron explicar lo que estaba pasando y atacaron a Dios. O están atacando a alguien que no existe. Entonces yo le dije una vez a un ateo, ¿verdad? En una universidad, le dije, mira, tú no estás atacando la existencia de Dios, tú estás atacando el carácter de Dios. Entonces tú no puedes negar que exista Dios. Tu problema está que no entiendes lo que Dios hace. ¿Me van siguiendo? No entiendes lo que Dios hace. ¿Por qué Dios sí existe? Bueno, existe, ¿no? Ahora, si tú asumes que existe, entonces deja que Dios te explique y te diga qué está haciendo. Es como el niño, ¿verdad? Que llega y le dice a su papá, papito, 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 ¿por qué me dijiste pum, 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 pum? No me queles. Y el papá te dice, mira, chamaco, cerebro de cuija, no te voy a explicar ahorita, o sea, no me vas a entender, pero a los 8 o 9 años de edad vas a entender que el amor tiene 2 manifestaciones. Te amo cuando te abrazo y te amo cuando te hago pum, pum, pum. Porque si hay amor sin disciplina es sentimentalismo. Y si hay puro pum, pum, pum es dictadura. Entonces necesitan los 2 elementos para educar a un niño. Amor, pero nunca le dejes de
Pum, 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 porque crece con un carácter en rebelión. Nacen con la necedad, dice Salomón en Proverbios, ligada en la naturaleza humana. Desde chiquitos vamos en contra de la autoridad. Y comemos y te avientan los espaguetis. Y púchila. Y no quiero. Y como trompos se comienzan a darse vueltas y cómprame esto. Y tienen un juguete y no quiero esto y quiero el del otro. Y vemos desde chiquitos que traemos la maldad ya arraigada en la naturaleza humana. Y se necesita la vara y el amor, mezclados con sabiduría para no excedernos en ningún extremo. Bueno, así es Dios. Tú no entiendes por qué permitió al diablo, ok, lo vas a entender como dijo Don Teofilito. Porque sus pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Entonces no trates de combatir y pelearte con una cosa superior a tu vida. Esto es lógico. Bueno, entonces ¿cómo lo puedo entender? Ok, reconoce que Él existe, que Él murió en la cruz por tus pecados, que pagó con su sangre, con su Hijo Jesucristo. Cae de rodillas, reconoce que necesitas y que eres un pobre caracol, cuija, ¿verdad? Renacuajo de agua puerca. Y cuando reconozcas tu incapacidad y no agarres a Dios, a ver, págate para acá el cielo. Siéntate aquí en los sentidos acusados. A ver, Dios, ¿por qué hiciste esto? Imagínate nada más, esa es la posición atea. ¿Por qué hiciste esto? A ver, espérame tantito. Si tú fueras Dios, ¿hubieras hecho algo mejor? Claro que sí. No hubiera permitido tanta maldad en el universo. ¿Así? Pues entonces hubiera sido un Dios que hubiera creado puros robots y zombies. Porque si no hay libertad para el mal y no hay libertad para el bien, ¿cómo podemos comparar qué es la misericordia y qué es la bondad y qué es el bien de Dios? ¿Cómo sabemos de la misericordia y el bien? Porque hay mal. Si fuera puro bien, seríamos robots sin elección ni capacidad de elegir amar a Dios libremente. Oh profundidad de los caminos y la sabiduría de Dios. Y dice el versículo 3, ¿quién le puede entonces enseñar a Dios? ¿Quién le puede aconsejar? Hazme el favor nada más. Si yo fuera Dios haría las cosas mejor. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama soberbia. Soberbia. Soberbia de escritores, de ateos, de productores de cine, de políticos. Soberbia. Nos ponemos a demandarle al Creador como lombrices. Cállese, no nos podría hacer a Dios así y se acabaría todo. Y no lo hace porque Él es grande en su paciencia y en su misericordia. Dice el versículo 14, ¿y a quién le pidió consejo Dios para que lo avisen? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? O sea, ¿quién le puede decir que lo que juzga está mal? ¿Quién le puede enseñar la ciencia a Dios o el conocimiento? ¿Quién le puede mostrar la senda de la prudencia? La palabra prudencia en hebreo es tebuná, que significa inteligencia. ¿Quién? Entonces, ¿cuál es el papel del ser humano? El Señor da y el Señor quitó, sea su nombre bendito. Dios, enséñame, me arrepiento hasta el polvo y enséñame tú el camino. Yo no soy nada ni nadie sin ti. Vengo a seguirte y a obedecer tu santa voluntad. Ese es nuestro papel como seres humanos. No somos dioses. Y cuando tú hagas esto, no te imaginas las bendiciones que Dios derramará sobre tu vida. En esta evidencia cosmológica, ¿verdad?, que podríamos extendernos un poco más, encontramos pues también una frase del gran filósofo Jean-Paul Voltaire. Voltaire dijo, si Dios no existiera, ante ver la cosmología del universo, sería necesario inventar a un Dios. Fue lo que dijo Jean-Paul Voltaire. Si Dios no existe, hay que inventarlo, porque esto no puede haber salido de un accidente. Entonces, todo este peso de la evidencia cosmológica también se confirmó por los científicos. ¿De qué manera científicamente se demostró la existencia de Dios? Por la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice esta ley? Que todo absolutamente en el universo está sufriendo un desgaste natural de la energía, lo cual se conoce como la ley de la entropía. Todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está envejeciendo todos los días, muriéndose celularmente. Los edificios tenemos que cambiar la pintura, el agua se echa a perder, todo se oxida. El refrigerador nos muestra que la ley de la evolución no existe.
En lugar de que estemos evolucionando, está retrocediendo. El universo está consumiéndose. El sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. El universo no ha existido eternamente. Es como un reloj que se le dio cuerda y se le está acabando la cuerda. Y los científicos lo reconocen. Sin la ley de la entropía o de la segunda ley de la termodinámica, no existiría ninguna ciencia. Absolutamente ninguna, porque todas se basan en la primera y la segunda ley de la termodinámica. Antes de que estas leyes fueran descubiertas, la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 1, ya hace 2000 años, decía estas palabras. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Ellos perecerán, o sea, en la Biblia está escrito, antes de que se descubriera la segunda ley de la termodinámica y la ley de la entropía, que el universo estaba desgastándose. Y hace 2000 años no había telescopios, calculadoras, ni las computadoras que tenemos actualmente. Pero el autor de Hebreos ya está escribiendo y está profetizando que el universo va a perecer, va a llegar a un fin, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Esto contesta la famosa pregunta de los niños: ¿quién creó a Dios? ¿No te han preguntado eso a alguno de tus sobrinos, nietos o tataranietos? ¿Quién creó a Dios? Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Si el universo tuvo un principio, tiene una causa, ¿correcto? Síganme con mucho cuidado. El universo tuvo un principio, el universo tiene una causa. Notemos algo, que todo lo que tiene una causa, ¿verdad? Tiene un principio. Pero notemos que no dijimos que todo tiene una causa. Dios, para contestar esta pregunta a los niños, mijito, Dios no tiene una causa, porque Él ha existido no desde el principio. Dios no tiene principio, solamente lo que tiene principio tiene una causa. La materia, el espacio y el tiempo tuvieron un principio, Génesis 1:1. Entonces tuvieron un principio, pero Dios, al no tener un principio, no necesita una causa para existir. ¿Capisce? Dios, al no tener una causa, no necesita, ¿verdad?, un principio, ni tiene un principio para tener una causa. Entonces, cuando decimos Dios es eterno, muchos cristianos creen, es que Dios tiene billones de billones de existencia. O sea, metemos a Dios a nuestras 4 dimensiones en que vivimos y creemos que Él está viviendo nuestras 4 dimensiones, pero nuestras 4 dimensiones tuvieron un principio. Cuando Génesis 1:1 dice, hubo un principio en el cielo y la tierra, significa que cuando Génesis 1:1 comenzó la materia, el espacio y el tiempo. Y esto lo comprobó Alberto Einstein, que la materia, el tiempo y el espacio fueron juntos y creados al mismo tiempo los 3. Entonces, Dios es eterno, no significa que ha vivido millones de años, significa que Él vive en otra dimensión que no es la nuestra. Entonces, cuando hablamos de eternidad, no es de millones de años para nosotros, pero la eternidad de Dios es que Él no es semejante a nosotros, ni vive limitado, ni sometido a 4 dimensiones. Robert Hastrow, director del Instituto para los Estudios del Espacio de la NASA, dijo, ¿verdad? El tiempo, la materia y el espacio establecidos por la teoría de la relatividad E igual a mc al cuadrado, la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz o del tiempo, es íntimamente ligado, y si estas cosas fueron ligadas por Dios, Dios está completamente fuera de la dimensión espacio-tiempo en el que estamos viviendo. Y finalmente encontramos nosotros la evidencia teleológica, que es el estudio de la finalidad. ¿Saben ustedes cuál es una de las más grandes mentes científicas para que se la restriegues así a tu maestro ateo en la escuela? Isaac Newton.
Una de las mentes científicas más grandes. Nació en 1642, murió en 1727. Isaac Newton escribió en su libro La filosofía de Newton de la naturaleza. Métete al Google y la puedes localizar. La filosofía de Newton de la naturaleza. Newton escribió: cuando veo la distancia perfecta del Sol a la Tierra, no puedo creer que haya sucedido por accidente. Este universo es maravilloso y solo pudo provenir de un ser inteligente que gobierna y ordena todas las cosas como Señor de todos y de todo, mi Señor Jesucristo. Newton era cristiano y escribió comentarios del libro de Apocalipsis. Y podríamos seguir diciendo más evidencias. El diseño de la vida, ahora que se descubrió en 1954, el doctor Crick, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que forman todas las células que tenemos en el cuerpo. Comenzó el mundo a introducirse en que dentro de todas nuestras células hay un código, un software. Y para que haya información, un código, tiene que haber alguien que puso esa codificación. No se puede codificar nada sin una mente inteligente. ¿Quién puso en cada uno de los billones de mis células de mi cuerpo y del tuyo la información para reproducirnos exactamente iguales? Esto es maravilloso. La evidencia de la conciencia moral. Emmanuel Kant, 1724-1804, escribió en su libro La crítica de la razón. Dos cosas llenan la mente con asombro y admiración: los cielos llenos de estrellas y la ley moral dentro de mi vida. Todos estos hombres del pasado reconocieron de alguna forma a los filósofos griegos que Dios existía. ¿Cuándo surgieron los ateos? En el siglo XX. Cuando alcanzamos la tecnología y los descubrimientos científicos, el hombre se envaneció en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido y, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y finalmente, la evidencia cristológica realmente es la más grande evidencia de todas. Esta evidencia no puede ser descartada tan fácilmente. El gran filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo en 1735 de ninguna manera Rousseau simpatizaba con el cristianismo. Escribió: si la muerte de Sócrates fue la de un filósofo, la vida y muerte de Jesucristo fueron la de un Dios. En su libro The Miracle of Unbelief, el milagro de la incredulidad. Todos estos hombres literatos de alguna forma tenían que llegar a eso. La evidencia bíblica indica que Jesucristo fue el Hijo de Dios, o fue el psicópata, paranoico, maniático, depresivo más grande que la historia ha conocido. O Cristo es lo que Él dijo ser. O vuelvo a repetir, fue el loco más grande que se haya atrevido a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección de la vida. Y he aquí que he vencido la muerte, y cualquiera que crea en mí tiene vida eterna, y nadie conoce al Padre más que yo, y a quienes yo se los puedo hacer revelar. Y yo soy el pan que ha descendido del cielo y da vida a los hombres. Cualquiera que ustedes me siga no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Cristo nos viene a traer un mensaje de esperanza. No son animales. No fuimos creados por accidentes, ni somos el resultado de una selección natural, ni venimos de la evolución. Tenemos la imagen, la semejanza de un creador que nos da testimonio en nuestra conciencia moral que somos agentes responsables de nuestras decisiones. Y que cada decisión que yo tomo en mi vida tiene consecuencias para bien o para mal. He aquí les pongo, dice la Biblia, la bendición y la maldición. Escojan ustedes en quién quieren creer. Examina las evidencias. ¿Estás buscando a Dios? Examina estas evidencias. Si dices que eres ateo, siempre les pregunto: oye, ¿por qué eres ateo? Porque no encuentras a Dios. ¿Dónde lo buscaste? ¿No sales de Cholula? Ya viajaste por toda la tierra, ya viajaste por todo el universo y me puedes decir: no lo encontré. Como dijo Yuri Gagarin, el astronauta ruso, para terminar: fui al espacio y no encontré a Dios. Y le contestó un astronauta cristiano americano: si tú hubieras salido de la nave, lo hubieras encontrado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus manos.
Un día emite sabiduría, otro día. No necesitamos ni siquiera oír palabras ni tu voz audiblemente, porque lo que tú nos has dado a conocer lo podemos percibir por el diseño, el orden, el cálculo, la belleza que nos rodea. Un universo perfectamente afinado como una máquina que funciona de acuerdo a tus leyes que has establecido para que nosotros podamos vivir. No solamente bajo las leyes de la gravitación y las leyes físicas de la entropía, sino que nos has dado leyes morales. Los 10 mandamientos, para que sepamos que no somos dioses y que debemos seguir, Señor, tus leyes morales si queremos que nos vaya bien, si queremos descubrir la paz y la llenura de tu Espíritu Santo, si queremos vivir con esperanza y con seguridad, porque separados de tu Hijo nunca nada podremos hacer. Muchos de ustedes en esta mañana y los que nos ven por televisión le han abierto su corazón finalmente a Dios. Gloria a su nombre. En este instante aprovecha en que el Espíritu Santo ha preparado tu corazón para invitar a Cristo como tu Salvador. Y ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, mi soberbia intelectual, mi rebelión contra tus leyes, mi insensatez, mi irracionalidad, porque ahora me doy cuenta qué grande eres, cuán lejos estás de mis pensamientos todavía, pero creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo dio su vida mediante el derramamiento de su sangre para perdonarme de todas mis maldades. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como estás vivo, te pido en este instante en que mi corazón está preparado para recibirte, que entres a mi alma. Sáname, Señor, límpiame de mis maldades, cambia mi manera de pensar, bendice mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, mi trabajo, Señor. Dame el vigor y la salud y las fuerzas para hablar de ti y anunciar tu justicia a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dancing in the night, neon signs shining so bright. In this electric jungle we roam, searching for memories lost at home. Skylines painted with starry hues, the night whispers ancient truth. Beneath the glow of a digital moon, our hearts will find their rhythm soon. In electric dreams we fly so high, through circuits and stars we touch the sky. Our love encoded in binary streams, living out our electric dreams.
souls intertwined tight, guided by the circuit's shimmering light. We chase the shadows of days long past, in this world where illusions last. Synthetic hearts beat in our chest, together we strive in this endless quest. On the edge of what's yet unknown, hand in hand we're never alone. In electric dreams we fly so high, over circuits and stars we touch the sky. Our love encoded in binary streams, living out in electric dreams. As the current flows through time and space, we'll find our home in this digital embrace. Forever connected, our story redeems. Together we're infinite in electric dreams.